Sí, como ya dijo Nagapriya, estamos viendo una serie que es encuentros del Buda con diferentes personas, ¿no? Y en este caso este personaje es Pinguilla, ¿no? Que es en realidad un personaje muy pequeño en las escrituras tempranas, ¿no? Yo traté de encontrar, a ver si lo encontraba en otros lados, aparte de este texto que generalmente usamos, y no lo encontré, la verdad, en diferentes lados. Entonces, no es muy famoso. No es muy famoso, ¿no? Pero lo que tiene es algo como una enseñanza bastante profunda, yo creo, como bastante esencial también para el budismo ya más tardío, ¿no? Cómo se desarrolló el budismo. Entonces, sí, para los que lo quieran encontrar, está en el Canon Pali, en el Sutta Nipata, y en esta hay una sección que son 16 diferentes preguntas y respuestas de 16 diferentes discípulos con el Buda, y el último es Pinguilla, que hace sus preguntas. Ahorita voy a contarles la historia más fija, y después Pinguilla habla con su maestro y eso es como la parte más interesante de todo esto, aunque también las preguntas y respuestas tienen lo suyo, pero no vamos a entrar en eso. Ok, entonces voy a empezar con la historia de Pinguilla. Entonces Pinguilla era un hombre, bueno, donde empieza la historia ya era un hombre muy viejo, ¿no? Yo encontré un comentario que decía que tenía 120 años, ¿no? Entonces muy viejo, ¿no? Un anciano muy viejo. Y él era discípulo de un brahmin que se llama Babari. Y él estaba haciendo sus prácticas, Babari, el maestro, y en un punto le llegó, como entiendo, tenía problemas, ¿no? Y le llegó una deidad y le presentó al Buda, ¿no? Entonces él, Babari, envió a sus 16 discípulos que vayan a buscar al Buda, ¿no? Porque no estaban en la cercanía. Entonces que vayan a buscar al Buda y le hagan sus preguntas. Y estas son las 16 preguntas que salen en el Sutta Nipata. No voy a entrar en estas 16 preguntas porque la verdad tampoco tuve tiempo de... Si quieren las pueden leer, son bastante interesantes, nada más la de Pinguilla. Y básicamente lo que Pinguilla tiene se preocupa de que ya es viejo, ¿no? Se preocupa de que su cuerpo está fallando, se preocupa de que ya no ve bien, ¿no? Se preocupa de que con esto no va a poder alcanzar la iluminación, no va a poder llegar a la otra orilla, ¿no? Que va a morir sin un camino, ¿no? Eso es como lo que le preocupa, y eso es lo que le pregunta al Buda, de cierta medida, y el Buda le responde en realidad ya has visto suficiente, ¿no? No necesitas tener buenos ojos, no necesitas tener un cuerpo sano, ¿no? Ya tienes lo suficiente para el camino, y que no se esté apegando a la vida, ¿no? Eso es básicamente lo que el Buda dice. Hay más en esas preguntas y respuestas, pero no voy a entrar en esas. Entonces, sí. Entonces, cuando terminan estas preguntas y respuestas entre estos 16 discípulos, pues regresan con su maestro, ¿no? Regresan con su maestro. Y ahí el maestro le pregunta, ¿no? Y ahí es donde entramos a este texto de Pinguilla, que se llama Versos de veneración al más allá, a lo trascendental, versos de veneración a lo trascendental, ¿no? Y básicamente ahí empieza a venerar al Buda, ¿no? De muchas diferentes formas, ¿no? Sí, por ejemplo, empieza a decir sus títulos, ¿no? Lo llaman el Buda, el iluminado, el despierto, que disuelve la oscuridad, que tiene visión total, ¿no? Que conoce todo el mundo hasta sus fines, no ha ido más allá, a todos lados, a todos los estados del ser, ¿no? Entonces empieza a alabar al Buda, ¿no? De muchas diferentes formas, ¿no? Que, por ejemplo, una parte habla de que es como un pájaro que dejó los arbustos de la maleza y vuela por los árboles, ¿no? Entonces, con imágenes bastante bonitas, y empieza a venerar al Buda, ¿no?
Y de una forma tan fuerte que entonces Babari le pregunta a Pinguilla, oye, entonces, si estás tan, pues si el Buda es esta persona tan maravillosa, con tanta presencia, ¿por qué es que te viniste para acá? ¿Por qué no te quedaste con él? ¿No? ¿Por qué no estás con él? Y entonces ahí Pinguilla le responde, ¿no? Y esta es la parte que a mí me parece interesante. Lo voy a leer un poco. Entonces Pinguilla dice, no hay momento para mí, por pequeño que sea, que gasta lejos de Gautama, de este universo de sabiduría, este mundo de entendimiento, este maestro cuya enseñanza es el camino de las cosas, inmediato y visible a su alrededor, erosionando el deseo sin efectos secundarios dañinos, con nada más parecido en cualquier parte del mundo. Y entonces Pinguilla le dice, Señor, con atención constante y cuidadosa, me es posible verlo en mi mente tan claramente como con mis ojos, tanto en la noche como en el día. Y puesto que paso mis noches reverenciándolo, no hay en mi mente un solo momento pasando lejos de él, ¿no? Y esto me parece la parte interesante, ¿no? Que pasa con atención constante todo el tiempo pensando en el Buda. Entonces el Buda está con él constantemente. Sí, y después habla de que él no se puede alejar de las enseñanzas del Buda porque siempre está con el Buda. Y habla, bueno, físicamente no puede moverse, no me puedo, ¿sí? Su cuerpo pues está en decadencia, es viejo, es débil. Pero con el pensamiento en el Buda se puede impulsar sin interrupción. Y entonces, aquí pasa algo interesante, el Buda le aparece a Pinguilla y le dice, ¿no? Esto pasa bastante común en varias historias del Canon Pali, ¿no? Que el Buda de repente escucha algo que está en otro lado del país, ¿no? En otro lado del continente, y escucha algo y de repente le aparece, ¿no? Y habla, ¿no? Entonces el Buda le dice, Pinguilla, otras personas se han liberado por el poder de la confianza. Bakali, Bhadrabuddha, Alvikotama han hecho esto. Tú también debes de dejar que esta fuerza te libere. Tú también irás a la otra orilla, más allá del sorteo de la muerte, ¿no? Entonces, este es el otro punto interesante que me parece, que el Buda le aparece y le dice que tú también te has liberado por el poder de la confianza o de la fe, ¿no? Eso. Entonces, pues sí, esta es la historia de Pinguilla, no es muy grande, ¿no? Y ahí se acaba la historia, básicamente. Con el Buda profesando que pues, Pinguilla se va a liberar, ¿no? Por el medio de la confianza. Sí, entonces esta es la historia de Pinguilla, un poco resumida y parafraseada. Entonces, para entrar en la primera parte, que me parece interesante, es esta parte de que mantiene al Buda en su mente todo el tiempo, ¿no? Manteniendo las cualidades del Buda, manteniendo la imagen del Buda, manteniendo el recuerdo del Buda en su mente todo el tiempo. Y esto, pues, es una práctica que yo creo que es bastante importante para muchos budistas, ¿no? Y es una práctica que se hace en el mundo budista bastante, es mantener en mente la imagen del Buda o el Buda en general, porque, pues como Pinguilla, no todos podemos estar al lado del Buda, especialmente hoy en día, 2500 años después, ¿no? Que pues no podemos estar en persona con el Buda, entonces lo estamos recordando, lo tenemos en nuestra mente, ¿no? Y lo mismo pasaba en ese tiempo, ¿no? Porque no todos estaban todo el tiempo con Pinguilla, ¿no? Entonces, sí, pues es una práctica que se hace en todo el mundo budista. Y con esto, pues estamos entrando en un reino, el reino de la imaginación, en el reino de nuestra mente, en el reino de las imágenes, de los símbolos, ¿no? Símbolos de la iluminación, símbolos que nos llevan hacia algo más.
¿no? Porque todos estos símbolos como el Buda representan ciertas cualidades del Buda o representan la iluminación, ¿no? Incluso Pinguilla habla de cómo también lo ve de noche, lo reverencia de noche, ¿no? Entonces está soñando con el Buda, ¿no? Lo tiene tan en mente que el Buda le aparece en sueños, ¿no? Del inconsciente, no es algo racional, no es algo más, pues a fin de cuentas, del inconsciente racional, ¿no? No se puede como tratar de calcular por qué sirve esto, simplemente pues tiene su efecto, ¿no? Morar en la imagen del Buda, o en el Buda, en el recuerdo del Buda, en el pensamiento. Y sí, pues muchas veces nos puede ayudar esto con imaginar pues cualidades que todavía no tenemos, cualidades de la mente iluminada que no hemos desarrollado, que no tenemos, ¿no? Y con eso podemos ver nuestro potencial, nos da energía, nos da valor, ¿no? Para seguir con el camino, y sí, nos acerca de una forma al Buda. Sí, y esta forma de imaginarnos en la presencia del Buda se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer viendo imágenes, se puede hacer con nuestra propia imaginación, pero también se puede hacer leyendo los textos. Todos estos textos tempranos están llenos de historias, ¿no? Textos más tardíos, ¿no? También tienen todas sus historias de una forma muy diferente. Yo recuerdo que yo por un buen tiempo estuve viviendo en un centro de retiros y ahí me gustaba mucho leer los textos tempranos. Simplemente yo decía, la verdad no me acuerdo de nada de ellos, simplemente era una práctica para estar en contacto con el Buda, o estar en contacto con la historia del Buda, no con las historias. Y si siempre pues tenemos en cuenta o tenemos en mente al Buda o lo tenemos presente, también vamos a empezar a actuar, a pensar, a hablar de una forma más cercana al Buda, ¿no? Eso va a ser una consecuencia de esto, ¿no? Y simplemente pues es pasar más tiempo con un acercamiento con la mente iluminada, ¿no? Y eso es pues, muy positivo, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que pasó es acercándonos con la mente iluminada, ¿no? Hay ciertas características o ciertas cualidades que se destacan, ¿no? Y en la tradición budista se han representado en diferentes imágenes, ¿no? Aquí las tenemos todos alrededor del recinto, ¿no? Diferentes imágenes, si las ven, y algún día pueden ver todos los detalles de todas las imágenes y preguntar por qué tiene una campana, por qué tiene 11 cabezas. No sé, todos estos tienen sus símbolos y tienen su significado, ¿no? Pero ya, eso en otro tiempo. Y pues viendo aquí, como sentado aquí con todas las imágenes, ¿no? Es como vivir en un mundo de iluminación, o de personas iluminadas, de seres iluminados. Y bueno, esto nos puede dar, ya dije un poco esto, que nos puede dar un poco, nos ayuda para darnos valor, fuerza, fe, ¿no? Yo estaba pensando en diferentes maneras en las que me ha ayudado pensar en figuras iluminadas, figuras del Buda, ¿no? Pues sí, cuando tengo miedo, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Otra es como vigilancia a nuestra vida ética, ¿no? Si estamos haciendo algo y después pensamos en el Buda y tenemos el Buda aquí, pues nuestra ética también mejora de cierta manera, ¿no? Y muchas diferentes también como formas en las que podemos practicar o mejorar como si queremos cambiar partes de nuestra vida. Yo creo que es muy útil usar imágenes para dirigirnos hacia una dirección concreta, ¿no? Porque imágenes tienen varias cosas juntas,
¿no? Y no es que estés pensando en ello, simplemente llevas la imagen a tu mente, llevas la figura a tu mente y puedes acercarte a estas cualidades, ¿no? Si yo estaba hablando con un amigo, Artaketu, en mi comunidad en Berlín, ¿no? Y estábamos hablando sobre sí, cuando hemos estado en momentos difíciles de nuestra vida, lo que nos ayuda mucho son imágenes, ¿no? Traer a la mente alguna imagen, algún símbolo, y especialmente pues símbolos de la mente iluminada, ¿no? Y a fin de cuentas, una práctica central en el budismo es pues en lo que nos concentramos nos vamos a ir convirtiendo, ¿no? Y por eso también, por ejemplo, meditando ahorita con la Metavajna, pues en parte es, quizás no todos tengamos, bueno, yo no tengo amor incondicional así, pero lo intento, estoy morando en ello en la meditación, ¿no? Y poco a poco me voy acercando a ello, ¿no? Y simplemente lo que tenemos en nuestra mente es lo que nos vamos convirtiendo en ello. Y otra gran ventaja de poder llamar imágenes no es que lo podemos hacer en cualquier momento, no es algo que podemos usar en tiempos difíciles, ¿no? Como decía yo, en mis momentos difíciles me ayuda mucho llamar imágenes, o llamar a la mente iluminada, llamar al Buda, ¿no? O llamar otras figuras de la mente iluminada. Sí, entonces eso es lo que quería decir un poco sobre Pinguilla, y que siempre tiene al Buda en la mente, ¿no? Cuando duerme, cuando está despierto, todo el tiempo. Entonces el siguiente punto interesante que me parece es cuando el Buda le habla a Pinguilla, ¿no? Y le aparece a Pinguilla. Y en esto no puedo decir mucho porque es más bien como un misterio. Yo creo que es como una experiencia, es como si su experiencia interna se externalice en una voz y le hable, ¿no? Como pues diría que es él y al mismo tiempo no es él, ¿no? Es como ambos al mismo tiempo, mantener esto al mismo tiempo. Y simplemente, pues si estás morando en el Buda, si estás morando en la mente iluminada, en algún punto, pues al parecer se vuelve suficientemente real para hablarnos y nos da enseñanzas, ¿no? He escuchado esto, ¿no? Como si estás soñando y tienes un sueño lúcido, encuentra al Buda, ¿no? A ver, encuentra al Buda y pídele una enseñanza, ¿no? Eso lo escuché de un amigo terapeuta. Sí, eso es todo lo que quería decir sobre esa sección corta. Y después la siguiente sección que quería entrar un poco es esta, donde el Buda le dice, tú te has liberado, ¿cómo dice? Liberado por el poder de la confianza en esta traducción, pero está traduciendo Shraddha o fe como confianza, ¿no? Y aquí es pues liberado a través de la fe, a través de Shraddha, a través de confianza. Pues usamos esta palabra fe para traducir toda una bola de experiencias en el budismo, ¿no? Que se llama Shraddha, y nosotros lo traducimos como fe, pero no es realmente fe como tal, no tiene ciertas características, ¿no? Y pues a mí me gusta más, en realidad me gusta más usar fe que confianza, porque no es una emoción. Confianza se me hace un poco débil, en el sentido de que no tiene este movimiento, ¿no? Que fe sí tiene esta connotación de movimiento, de moverse hacia algo, ¿no? Y que Shraddha no tiene, ¿no? Moverse hacia lo trascendental, o el movimiento. Sí, y es una fuerza que nos acompaña como personas que practican el Dharma, practican el budismo, y nos acompaña por la vida espiritual, y es lo que nos mueve, ¿no? O una de las, yo digo, la principal forma de movimiento, ¿no? Y sí, entonces el Buda menciona a Pinguilla que él se liberó por el poder de la fe.
¿no? Y en este mismo, el Buda también menciona a otros discípulos, ¿no? Como este discípulo y como este, ¿no? Y uno de ellos me pareció interesante y viene al tema de las imágenes, porque este discípulo, que también se iluminó por fe, al parecer, o se liberó por el camino de la fe, él lo que hacía era seguir al Buda por todos lados y observarlo, ¿no? Ese era lo que hacía, ¿no? Por todos lados. Y hasta un punto el Buda le dijo, ya, déjame, ¿no? Y sí, le dice como, si no tienes que estar todo el tiempo conmigo, y le dice, bueno, el que me ve a mí, el que ve al Buda, ve al Dharma, no ve mi enseñanza, ve la realidad. Pero también el que ve el Dharma, el que ve realmente el Dharma, ve al Buda, ¿no? Entonces también ahí, como me pareció interesante esta historita, especialmente con las imágenes y conectando con, pues si vas a leer, si lees el Dharma, también es una forma de entrar con el Buda, ¿no? Y ahí estás viendo al Buda. Bueno, y la fe en el budismo muchas veces se utiliza más como una... generalmente la gente no se libera por medio de la fe, generalmente es la ayuda en el camino espiritual, ¿no? Como la semana pasada que Sadhgoti habló sobre la Vadina, para los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿no? Este camino de dukkha o sufrimiento a fe, ¿no? Ya sí, quieren saber más, probablemente va a estar subida en YouTube en algún punto y pueden verla si no vinieron la semana pasada, ¿no? Pero entonces, o parte de un sistema espiritual, ¿no? La fe se ocupa muchas veces en parte de un sistema, ¿no? En la que se balancea diferentes formas, ¿no? Pero en este caso, el Buda está haciendo uso de fe como sabiduría, o utilizando fe como sabiduría, ¿no? Y en este, pues, caso, pues hay diferentes niveles de fe, que no voy a entrar, ¿no? Pero más profundo o diferentes niveles de Shraddha, más profundo es decir Shraddha como sabiduría o Shraddha como iluminación, ¿no? Y bueno, y no hay que olvidar que Pinguilla ya había recibido enseñanzas conceptuales, ¿no? Ya había hecho sus preguntas al Buda, ¿no? Está estas preguntas con el Buda, pero supongo que pasó más tiempo con la sangha del Buda, entonces no es como Pinguilla solo se iluminó con Shraddha o con fe por medio de estar recordando al Buda, ¿no? También tiene toda esta parte conceptual que también me parece importante. Pues necesitamos cierto conocimiento para practicar el budismo, ¿no? Conocimiento sobre práctica ética, sobre la meditación, tener una idea sobre cómo ve el Buda el mundo, ¿no? Entonces, sí. Entonces aquí quiero dejar mi pequeña charla. Todavía tengo quiero dirigir una pequeña Buddha Nosati, o recordar al Buda, o atención al Buda, ¿no? Sí, recordando al Buda, quizás, recordando los poderes del Buda. Entonces voy a hacer eso por unos 10 minutitos y después podemos hablar un poco sobre qué pasó. ¿Sí? Entonces, pues adoptamos una postura cómoda, una postura estable, una postura de meditación, relajada, atenta, y cuando estén listos pueden ir cerrando los ojos para entrar en el mundo de la imaginación, mundo de la mente. Y podemos empezar por imaginarnos que nos encontramos en un lugar tranquilo, en la naturaleza, a las orillas de un río, un hermoso bosque. Estamos en un claro en la naturaleza. Y ahí hay un gran árbol frondoso, con hojas verdes, y debajo de él
está sentado la figura del Buda, sentado en un poco de pasto seco, está sentado en profunda meditación, su postura es estable, tiene las piernas cruzadas, su rostro refleja paz, sabiduría, contento. Tiene una leve sonrisa. Y tiene una expresión de compasión, de comunidad. Y podemos ver que el cuerpo de Buda irradia una suave luz dorada. Podemos sentir su presencia. Su compasión, su fuerza, su calma. Podemos observar algunos de los detalles de la figura del Buda. Su manto, que es sencillo, hecho de diferentes trozos de tela. Su postura, que es estable como una montaña. Su energía, que puede lograrlo todo. Su compasión. Nos permitimos abrirnos al Buda, a la experiencia del Buda. Y podemos ver qué cualidades están resonando en nosotros, estando en presencia del Buda. Y simplemente podemos disfrutar de este momento en presencia, en este bosque, en presencia del Buda.
Y lentamente podemos dejar que esta imagen se empiece a disolver suavemente y llevar nuestra atención de regreso a nuestro cuerpo, contacto con el suelo. Bueno, este fue nuestro pequeño encuentro con el Buda y pues todavía tenemos unos 10 minutos y me gustaría escuchar un poco de ustedes, de cómo fue, cómo sintieron esta pequeña meditación, ¿no? Muy cortita, pero pues sí, ¿pudieron ver al Buda? ¿Pudieron tener un cierto contacto con el Buda? ¿O para nada? No sé, me interesa. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Y también me da mucho gusto verte de nuevo cuando te fuiste a Alemania. Mencionaste un poco diferente, pero brevemente la idea de Shraddha, como... Si va a ser una pregunta, preferiría primero hablar sobre la experiencia de la meditación y después podemos hablar sobre preguntas tú y yo. Oh. Si es una pregunta. ¿O no? Eso también. ¿Cómo fue la meditación para ti? Esta Buddha Nusati. Bien. A veces me relaja, a veces me inspira y es complicado, depende de la situación. Pero la mezcla de los dos cada vez me expande un poco de poder sentir una expansión y también una contención al mismo momento. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir un poco la experiencia? Muchas gracias también, igual, muy cortita, pero bueno, a mí me llevaste directito ahí al árbol y iba meditando y sin palabras sentía muchísima paz, muchísima, o sea, justo esto es el nirvana, ¿no? O sea, cesó todo mi pensamiento, no necesité pensar cualidades, realmente sí me quedé frente a él. Simplemente la presencia. Pues la presencia y fue sobre todo eso, paz, tranquilidad, serenidad, sosiego. Gracias. Gracias, muchas gracias. Pues fíjate que a mí se me combinó mucho la imaginación, lo que nos ibas guiando, invitando a imaginar, con el sonido de la lluvia. Me encantó pensar que son los discípulos del Buda en la temporada de lluvias, así que es y monzónica, como aquí en México también, se encierran a meditarse, se juntaban en estos retiros que hacían, ¿no? Entonces de pronto me imaginé que éramos así como uno de esos retiros de la época de lluvias, en presencia del Buda, todos juntos en silencio, escuchando la lluvia y nada más sintiendo su presencia, ¿no? Entonces el sonido me ayudó mucho a meterme como en esa imagen de noche en el bosque, ¿no? Y sí, imaginarme, ¿verdad?, cómo habrá sido, ¿verdad?, en aquel entonces
estar ahí sentados a los pies del Buda meditando, con ese silencio. Sí, yo también con el sonido de la lluvia en las hojas, ¿no? Estaba pensando. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. A mí lo que me sirvió esta vez es, como dices, esta parte, bueno, en inglés se llama imagery de la naturaleza y de encontrar a otro ser humano como real, tratar de imaginarlo en su corporeidad. Y aunque es una persona abstracta y pues que no vamos a encontrar en esta época tal cual esa figura histórica, de cierta manera pude conectar justo con una presencia de bondad infinita, y lo que me llamó la atención es la facilidad con la que lo pude y pudimos hacer, y eso significa que efectivamente todos lo llevamos, ¿no? Sí, y es algo que podemos invocar o podemos traer a nuestra mente en muchas situaciones, ¿no? Sí. Estar pues en esta presencia del Buda, estar con sus cualidades, ¿no? Sí. Y a ver qué nos comunica esto. Gracias. Gracias. Mi experiencia fue muy extraña. Cuando estaba siguiendo la instrucción, bueno, estaba siguiendo al pie de la letra, lo imaginé. Pero fue muy extraño porque cuando yo lo tuve enfrente de mí, si bien podía percibir una imagen, pues, serena, tranquila, yo creo que ahí intervinieron otros factores, ¿no? Pero fue una sensación momentánea como de resentimiento. ¿A qué me refiero? De que si yo hubiera podido hablar con él, yo le hubiera dicho, ¿cómo es posible que tú estés así, en ese estado, y yo no? ¿Me explico? O sea, Sí. es como, ¿de qué privilegio gozas, pues, no? Sí, Porque pues, tú sí y yo no, o sea, fue una sensación, no resentimiento directo, ¿no? Sí. Pero sí es algo así, fue algo que me pasó en la experiencia, que yo dije, ¿por qué yo no estoy? ¿O por qué él sí y yo no? O sea, que es algo así, por eso es extraño de definirlo con palabras. sí, pues ahí hay algo bastante interesante a lo que se puede como explorar, ¿no? En tu propia experiencia, ¿no? ¿Cuáles pues nuestras propias reacciones al Buda, ¿no? No siempre son, ¿no? Y todos tenemos nuestra propia imagen del Buda también es un poco diferente para todos, ¿no? Y tenemos nuestras propias reacciones, cómo reaccionamos, ¿no? Y podemos entrar a profundidad en nuestra propia experiencia, a fin de cuentas, ¿no? De esta forma, ¿no? Viendo la figura iluminada en nosotros y viendo, ok, ¿qué está pasando, ¿no? Sí, muy interesante. Muchas gracias. Me dieron ganas de preguntarle, es que me haces parecer tan fácil. ¿Cómo le haces? Pues también le tomó su tiempo, pero varias vidas en su... A mí siempre me cuesta un poco esta visualización, esta meditación, porque empiezo a pensar, primero como que fluye muy bien y luego mi pensamiento empieza, no, así no se debe haber visto una persona india de esa época, ¿no? O luego de pronto me lo imaginaba en otro lado, de hecho pensé en el pico del buitre. No, dijo que en el bosque, ¿no? Y entonces ya cuando ya lo dejo ir, ya entonces, o sea, más bien pensé en una figura muy sin rostro, ¿no? Porque ahí es donde me pierdo, y nada más luminosa. Pues, sí, pues a fin de cuentas, si vemos todas las figuras que tenemos alrededor, así es, yo creo que como, bueno, es una de las formas por las que surgieron diferentes figuras, ¿no? Es como tú conectas con cualidades de la iluminación y de repente se cambia lo que tú estás viendo a una figura un poco diferente, ¿no? Y por eso hay tantas figuras que representan la iluminación, a fin de cuentas. Creo que Fanny también quería decir algo. Bueno, justo tenía que ver con
con esto que estás diciendo, porque me pareció interesante que comencé la visualización como con un poco de dificultad, porque estaba siendo conducida, dirigida, y generalmente me doy cuenta de que la facultad imaginativa es algo vivo, ¿no? O sea, como que muy vivo, y que cuando me suelto y cuando dejo que vaya agarrando forma, me va conduciendo. Pero cuando empiezo como a estructurarlo y a dirigirlo, no lo consigo, ¿no? Entonces, al principio estaba siendo como difícil acceder a esa facultad imaginativa, pero después solté como esa expectativa de lo que quería que pasara, ¿no? Como el lugar y cómo iba a verse el Buda y el color, ¿no? Como de, pero no se ve de ese color, ¿no? Como un poco, y solté como eso, y simplemente me relajé y empezó a surgir como esa presencia, ¿no? Esa presencia más que una imagen, una presencia. Y como dice Claudia, me conduce a un estado mental más ecuánime. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Pues ya son 8:30 en punto. Pero sí, entonces pues no queda más que agradecerles por su atención. Espero que algo haya quedado, ¿no? Si algo queda, pues quédense con siempre regresar a la imagen del Buda, ¿no? Mantener viva la imagen del Buda, ¿no? Y si no la pueden tener en mente, pongan imágenes, ¿no? Hay tantas imágenes, o lean libros, ¿no? Hay tantos libros, ¿no? Que, bueno, ya no están ahí en la tienda, pero van a estar en la tienda del centro, ¿no? Con diferentes partes, o si es el Dharma, más como enseñanza, pues están viendo al Buda a fin de cuentas, o si es historias del Buda, ¿no? Entonces,